Cuando Estela recibió la llamada de su nuera Patricia, algo en su voz no sonaba bien. «Mamá, la niña está muy enferma. Por favor, ven rápido», había dicho, usando el apodo cariñoso que siempre reservaba para momentos de urgencia. Estela, con sus 62 años y una vida entera dedicada a ser abuela, no dudó. Tomó su bolso, bajó los 5 pisos de su apartamento, y se dirigió hacia el edificio donde vivía su hija menor, Alejandra, con su esposo Miguel y la pequeña Valentina, la nieta que Estela amaba más que a su propia vida. Pero cuando llegó al edificio, el portero la esperaba en la entrada. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban mientras le hacía un gesto para que no subiera. «Por favor, no suba. Tiene que saber algo», le dijo con urgencia en la voz. Y antes de que Estela pudiera preguntar qué estaba pasando, antes de que pudiera procesar qué significaba eso, escuchó las sirenas. La policía llegó 5 minutos después. Vehículos azules y rojos inundaron la calle. Agentes armados subieron rápidamente las escaleras hacia el apartamento de su hija. Y Estela se quedó paralizada en el vestíbulo, sin entender qué estaba sucediendo, sin poder imaginar qué tipo de enfermedad había hecho que la policía viniera. Porque lo que nadie le había contado aún era que Valentina no estaba enferma. Que Patricia no había sido la que hizo la llamada. Que en ese apartamento había ocurrido algo tan oscuro, tan profundamente perturbador, que haría que Estela cuestionara todo lo que creía saber sobre su propia familia. Y que ella, una abuela inocente, estaría a punto de convertirse en el centro de un misterio que cambiaría sus últimos años de vida para siempre. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Si es tu primera vez aquí, déjame invitarte a que comentes en qué ciudad nos estás viendo ahora mismo. Queremos saber desde dónde estás experimentando esta historia de misterio, de traición familiar, de secretos que se desmorestan en instantes. Y por favor, dale like a este video y suscríbete, porque lo que voy a contar hoy es una de esas historias que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre las personas que amas. Esta es la historia de Estela, una mujer de 62 años que durante toda su vida ha sido la matriarca de su familia. Ha criado a 4 hijos prácticamente sola después de que su esposo las abandonara hace 30 años. Ha trabajado como costurera, limpiadora de casas, enfermera de ancianos, cualquier cosa que le permitiera mantener a sus hijos en la escuela. Y cuando finalmente vieron crecer a sus hijos, cuando finalmente pareció que podría descansar, la vida le preparó una trampa que nadie hubiera podido anticipar. Lo que hace especial esta historia no es solo el misterio de qué estaba pasando en ese apartamento. Es como una abuela amorosa, protectora, dedicada, descubre que las personas más cercanas a ella han estado ocultando secretos que la hacen cuestionar si realmente las conoce. Es una historia sobre cómo la confianza puede ser destruida en segundos, sobre cómo el amor no siempre es suficiente para protegerte de ser traicionado. Así que acomódate, prepárate mentalmente, porque esta es una historia que te hará sentir rabia, tristeza, incomprensión. Es una historia sobre una mujer que tuvo que aprender la lección más dura de su vida, que a veces, los peligros más grandes no vienen de extraños, sino de aquellos que dormimos creyendo que los amamos. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Estela llevaba 3 años viviendo sola en su apartamento de 50 metros cuadrados en el barrio sur. 3 años desde que su esposo Javier había muerto en el hospital de un infarto masivo, después de una vida entera de ignorar los consejos de los médicos sobre su presión arterial. 3 años desde que finalmente había tenido que enfrentar qué significaba ser una mujer de 62 años con poco dinero, un pequeño apartamento, y una pensión que apenas le alcanzaba para pagar las medicinas que su cuerpo ahora requería. Pero Estela nunca se había enfocado en lo que no tenía. Siempre se había enfocado en lo que sí tenía: 4 hijos adultos, 8 nietos, y un propósito que la mantenía viva. Ese propósito era ser la abuela que todos querían, la que hacía pasteles para los cumpleaños, la que guardaba dinero de su pensión para dar regalos de Navidad, la que siempre estaba disponible para escuchar, para aconsejar, para cuidar. Su hija menor, Alejandra, era siempre la que más la necesitaba. O al menos eso era lo que Estela había creído. Alejandra fue la que tuvo problemas escolares, la que pasó años buscando su identidad, la que finalmente conoció a Miguel hace 8 años y encontró la estabilidad. Miguel era un hombre tranquilo, trabajador, que según Alejandra la había salvado. Juntos habían tenido a Valentina hace 6 años,
y Estela había viajado al hospital con sus otros hijos para estar presente cuando la pequeña nació. Valentina fue el regalo que Estela no sabía que necesitaba. A los 62 años, cuando creía que ya había vivido todo lo que la vida podía ofrecerle, la pequeña llegó con sus ojos grandes y oscuros, con su pequeño puño cerrándose alrededor del dedo de Estela como si fuera un salvavidas. Estela prometió entonces algo que no debería haber prometido, que haría cualquier cosa por esa niña. Así que cuando Alejandra llamó ese miércoles por la tarde, diciendo que Valentina estaba muy enferma, y que necesitaba que Estela fuera inmediatamente, no hubo dudas. No hubo cuestionamientos. Estela simplemente actuó. El viaje en autobús tomó 30 minutos. Estela miró por la ventana mientras el vehículo se movía a través de la ciudad, preguntándose qué tipo de enfermedad tenía su pequeña. ¿Fiebre? ¿Gastroenteritis? ¿Alguna infección respiratoria? Alejandra no había proporcionado detalles, solo había dicho que era grave y que necesitaba a su madre. Eso debería haber sido la primera señal de alerta. Alejandra, que normalmente hablaba sin parar, que describía cada síntoma de Valentina con obsesivo detalle, esa vez había sido vaga. Esa vez había sido diferente. Cuando Estela bajó del autobús y caminó hacia el edificio donde vivía Alejandra, el portero estaba esperándola en la entrada. Su nombre era Ramón, un hombre de 70 años que había estado cuidando el edificio durante los últimos 15 años. Estela lo conocía bien. Había compartido con él cientos de veces mientras iba a visitar a su hija. Pero hoy, Ramón tenía una expresión que Estela nunca había visto antes. Era una mezcla de pánico y horror, como si hubiera visto algo que lo había marcado permanentemente. Cuando vio a Estela acercarse, se movió rápidamente hacia ella, bloqueando su paso hacia las escaleras. «Estela, por favor, no suba», exclamó Ramón, extendiendo sus brazos. «Tiene que saber algo antes de que suba». El corazón de Estela se aceleró. «¿Qué pasó? ¿Está bien Valentina? ¿Está bien Alejandra?», preguntó, tratando de pasar alrededor de Ramón. «No sé exactamente qué está pasando», respondió Ramón, su voz temblando. «Pero hace una hora, escuché gritos. Gritos terribles provenientes del apartamento. Llamé, pero nadie respondió. Entonces me asomé por la ventana de la escalera de incendios y, Estela, vi cosas que no debería haber visto». «¿Qué cosas?», presionó Estela, sintiendo como el pánico comenzaba a subir por su garganta. Ramón abrió la boca para responder, pero en ese momento, las sirenas comenzaron a sonar. Al principio, eran lejanas, pero rápidamente se hicieron más cercanas. 3 vehículos policiales se detuvieron frente al edificio. Oficiales bajaron con urgencia, algunos hablando en radios, otros dirigiéndose directamente hacia la entrada. «Señora Estela», preguntó uno de los oficiales, un hombre de 40 años con un portapapeles. «¿Es usted pariente de Alejandra Méndez?». «Soy su madre», respondió Estela, sintiendo como sus manos comenzaban a temblar. «Necesito que me acompañe, pero lentamente. No suba al apartamento. Quédese conmigo», dijo el oficial, colocando una mano en el brazo de Estela. «¿Qué está pasando? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi nieta?», preguntó Estela, su voz cada vez más alta. Pero el oficial no respondió. Simplemente la llevó hacia un lado mientras otros agentes subían las escaleras rápidamente. Estela observó impotente mientras los hombres y mujeres uniformados entraban en el apartamento de Alejandra. Escuchó voces, movimiento, pero no podía ver nada. Y fue en ese momento, esperando en el vestíbulo, cuando Estela se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Las preguntas de Estela fueron respondidas lentamente, en fragmentos, como si la policía estuviera recolectando información de un rompecabezas que no encajaba. Lo primero que supo fue que Valentina estaba a salvo. Eso fue un alivio momentáneo que se disipó inmediatamente cuando preguntó dónde estaba su hija. El oficial no respondió directamente. En su lugar, le pidió que fuera a la comisaría para hacer una declaración. El viaje en el vehículo policial fue el más largo de la vida de Estela. 30 minutos que parecieron horas. Ella estaba sentada en el asiento trasero, mirando a través de la reja que separaba el área de pasajeros de donde se sentaba el oficial. Su mente corría a través de posibilidades, cada una más terrible que la anterior. ¿Había habido un accidente? ¿Una caída? ¿Un envenenamiento accidental? En la comisaría,
Fue llevada a una sala pequeña con una mesa y 2 sillas. Un detective entró momentos después, llevando un vaso de agua que Estela no pidió pero que bebió de todas formas, porque su garganta estaba seca de los gritos que había estado conteniendo. «Soy el detective Morales», dijo el hombre, sentándose frente a Estela. «Necesito que me cuente todo lo que sabe sobre la situación en el apartamento de su hija». «¿Qué situación?», preguntó Estela. «No sé qué está pasando. Solo sé que Alejandra me llamó diciendo que Valentina estaba enferma. Fui al edificio y Ramón me detuvo. Luego ustedes llegaron. Por favor, dígame qué pasó». El detective Morales suspiró. Abrió una carpeta, pero no mostró su contenido a Estela. En su lugar, miró directamente a los ojos de la mujer. «¿Cuándo fue la última vez que habló con su hija Alejandra?», preguntó. «Hoy. Hace menos de 1 hora. Me llamó y me pidió que viniera», respondió Estela. «¿Qué le dijo exactamente?», presionó el detective. Estela cerró los ojos, tratando de recordar las palabras precisas. «Me dijo, mamá, Valentina está muy enferma. Por favor, ven rápido». Eso fue todo. Colgó rápido, como si estuviera asustada. El detective tomó notas. «¿Ha notado algo inusual en el comportamiento de su hija en las últimas semanas?», preguntó. Estela pensó. Había notado algo. Alejandra había estado más callada en las últimas semanas. En sus conversaciones telefónicas, que normalmente eran largas y detalladas, había comenzado a cortar las llamadas con excusas de que estaba ocupada. Cuando Estela había visitado el apartamento hace 2 semanas, Alejandra parecía tensa, ansiosa. Y cuando Estela preguntó si todo estaba bien entre ella y Miguel, Alejandra había respondido rápidamente: «Todo está bien, mamá. Solo estoy cansada». «Ha estado más distante», admitió Estela lentamente. «Pero pensé que era estrés del trabajo». «¿Y su hijo político, Miguel? ¿Ha notado algo en él?», preguntó el detective. El nombre de Miguel hizo que algo se rompiera dentro de Estela. Había algo en la forma en que el detective preguntó sobre él, algo en su tono que sugería que él era importante para lo que había pasado. «¿Qué tiene que ver Miguel?», preguntó Estela, su voz subiendo. «¿Dónde está Alejandra? ¿Qué le pasó?». El detective cerró la carpeta. «Señora Estela, lo que voy a decirle es difícil. Su hija está en custodia policial en este momento. Hay evidencia de que ha estado participando en actividades que son ilegales. Actividades que implican a su nieta». El mundo de Estela se detuvo. Las palabras no tenían sentido. No podían tener sentido. Alejandra no era una persona que rompiera leyes. Alejandra era una madre. Era una hija. Era la persona que Estela había criado para ser mejor. «¿De qué actividades está hablando?», preguntó Estela, aunque parte de ella no quería escuchar la respuesta. «No puedo dar detalles específicos en este momento», respondió el detective. «Pero hay una investigación en curso. Lo que puedo decirle es que cuando los oficiales entraron al apartamento, encontraron cierto tipo de material que sugiere explotación infantil». Las palabras golpearon a Estela como una onda de choque. Explotación infantil. Su hija. Su nieta. Era imposible. Era inconcebible. Era la peor pesadilla que cualquier abuela podría tener, y estaba sucediendo en tiempo real. «No», dijo Estela, negando con la cabeza. «No. Esto es un error. Mi hija nunca haría eso. Alejandra ama a esa niña». «El amor no siempre impide que las personas cometan actos terribles», respondió el detective con una compasión que solo hacía todo más insoportable. «¿Hay algo que quiera decirnos? ¿Algo que haya visto? ¿Algún comportamiento extraño que recuerde?». Estela fue de vuelta a su apartamento esa noche en un taxi pagado por la policía. No tenía dinero para un taxi. No tenía dinero para nada. Lo único que tenía era el peso de la información que le acababan de dar, un peso que la aplastaba física y mentalmente. Pasó toda la noche sin dormir, sentada en su sofá viejo, mirando las fotos de Valentina que había en su apartamento. Fotos de la niña en su cumpleaños, en la playa, en brazos de Estela. Fotos que ahora miraba con horror, preguntándose qué había estado sucediendo detrás de esas sonrisas. A la mañana siguiente, encendió la televisión. El noticiario había comenzado a cubrir la historia. «Madre e hijo político arrestados por explotación infantil», decía el titular. Estela vio el nombre de su hija en la pantalla.
Vio una foto de Alejandra siendo llevada por oficiales de policía, con una expresión de pánico absoluto en su rostro. Pero lo que realmente la destruyó fue lo que sucedió a continuación. La policía había encontrado más. Mucho más. No solo había evidencia digital. Había un sistema entero. Múltiples víctimas. Múltiples años. Y lo peor de todo, Miguel no estaba solo en esto. Había otras personas involucradas. Personas que Estela posiblemente conocía. Personas que habían estado dentro de la vida de su familia todo este tiempo. Mientras veía cómo se desarrollaba el escándalo en los medios, Estela se dio cuenta de algo más inquietante. La policía decía que estaban buscando a personas adicionales. Personas que habían ayudado. Personas que habían facilitado el acceso a Valentina. Y Estela, con toda su compasión de abuela, con toda su disponibilidad, con todo su amor desmedido, comenzó a preguntarse una pregunta terrible: ¿cuándo exactamente su amor había sido manipulado? ¿Cuándo la habían estado usando? 3 días después del arresto, Estela recibió una visita inesperada. Era Ramón, el portero, que había traído consigo documentos, fotografías, videos. Se sentó en la cocina de Estela con una expresión de culpa absoluta mientras extendía todo lo que había recolectado. Debería habérselo contado antes, dijo Ramón, su voz débil. Pero no sabía cómo. No sabía si estaba imaginando cosas. Lo que Ramón le mostró fue una cronología de sospechas. Cómo había notado a hombres diferentes visitando el apartamento de Alejandra a horas extrañas. Cómo había escuchado sonidos que lo perturbaban. Cómo había visto a Miguel llevando equipo de video hacia el apartamento. Cómo, cuando había mirado por la ventana de emergencia hace una semana, había visto a Valentina siendo colocada frente a una cámara. ¿Por qué no llamó a la policía?, preguntó Estela, su voz llena de una rabia que no sabía hacia dónde dirigir. Porque no estaba seguro, respondió Ramón. Porque pensé que tal vez me estaba equivocando. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que fuera un error. Ramón pausó, sus ojos llenándose de lágrimas. Pero luego, cuando usted llegó ese día, cuando vi su cara, supe que algo terrible estaba a punto de suceder. Así que la detuve. Así que llamé a la policía. Estela no podía mirar a Ramón. No podía soportar ver el arrepentimiento en su rostro, porque significaba que alguien más había sabido. Alguien más había visto algo y no había actuado lo suficientemente rápido. Pero lo que realmente cambió la narrativa fue lo que sucedió a continuación. La policía regresó a buscar a Estela, no para interrogarla nuevamente, sino para mostrarle algo que había descubierto en el proceso de investigación forense del apartamento. En la comisaría, el detective Morales le mostró una serie de mensajes de texto entre Alejandra y Miguel. Mensajes que Estela tuvo que leer 3 veces antes de que su significado penetrara completamente en su conciencia. Alejandra, mi madre viene mañana. Valentina está lista. Miguel, la nina está lista. Tus padres nunca sabrán la diferencia. Los ciegaste con su amor por ella. Alejandra, bien. Mi madre solo ve lo que quiere ver. Eso es lo que la hace perfecta para esto. Estela sintió como si le hubieran extraído el corazón del pecho. Perfecta para esto. Los habían estado usando. A ella específicamente. Su amor, su devoción, su disposición a hacer cualquier cosa por su familia, todo eso había sido manipulado para crear una coartada perfecta. Los documentos mostraban más. Alejandra y Miguel habían estado operando un esquema sofisticado. Alejandra era la cara visible, la hija amorosa que llevaba a su madre a ver a la nieta enferma, que creaba narrativas de preocupación familiar para que Estela no cuestionara por qué pasaba tanto tiempo en el apartamento. Alejandra era la que distraía a Estela con conversaciones sobre la salud de Valentina, sobre problemas de dinero, cualquier cosa para mantener la atención de Estela en los problemas superficiales mientras el horror sucedía detrás de las puertas cerradas. ¿Cuánto tiempo lleva esto sucediendo?, preguntó Estela, su voz apenas un susurro. Según nuestras investigaciones, al menos 4 años, respondió el detective. Desde que Valentina tenía 2 años. 4 años. Estela había visitado ese apartamento cientos de veces. Había pasado horas allí. Había creído que estaba siendo una abuela maravillosa, cuando en realidad había sido una herramienta. Una herramienta que hacía que todo pareciera normal. Una herramienta que proporcionaba legitimidad a un crimen inexcusable. ¿Dónde está Valentina ahora?, preguntó Estela.
En cuidado de menores, respondió el detective. Está siendo evaluada por psicólogos infantiles. Necesitará mucha terapia. Estela se desmoronó en la silla. La culpa, la rabia, la incredulidad, todo se mezcló en un cóctel emocional que la dejó sin aire. Había sido usada. Su propia hija la había engañado durante años. Y su nieta, la niña que amaba, había sido víctima de horrors inimaginables mientras ella estaba en la sala de estar bebiendo café con su hija. Lo peor fue que la policía quería que Estela los ayudara. Querían que recordara cada visita, cada conversación, cada momento. Querían que identificara a otros sospechosos. Querían usarla de la misma manera que Alejandra lo había hecho, como una herramienta para obtener lo que necesitaban. Estela fue a un refugio para mujeres esa noche, porque no podía estar en su apartamento. No podía soportar ver las cosas que había en su hogar que conectaban con Alejandra. No podía soportar sus propios pensamientos. En el refugio, le dieron una habitación pequeña y un colchón duro. Pasó la noche en la oscuridad, preguntándose cómo una persona amada podía transformarse en un monstruo sin que ella lo notara. Preguntándose si había sido negligente. Preguntándose si, de alguna manera, había contribuido a que esto sucediera. Fue durante esa noche oscura cuando Estela tomó una decisión. No sabía aún cómo lo haría, pero sabía que tenía que hacer algo más que simplemente contar historias a la policía. Tenía que descubrir la verdad completa. Tenía que entender cómo su amor había sido manipulado de manera tan fundamental. Y lo más importante, tenía que asegurarse de que Alejandra pagara, no simplemente en la corte, sino en una manera que fuera personal. Que fuera real. Que fuera justicia. Porque Estela ahora entendía algo que antes no sabía. Que el amor, sin vigilancia, sin cuestionamiento, sin límites, podía ser el arma más peligrosa que alguien podría wielder. Y ella había sido la portadora de esa arma durante años. El juicio comenzó 3 meses después. Estela asistió a cada sesión, sentada en la sección de víctimas, aunque técnicamente ella no era la víctima. Era la abuela de la víctima. Era la víctima de la manipulación. Era la cómplice involuntaria. Era todo y nada al mismo tiempo. Lo que vio en la corte la destruyó de una manera que ni el arresto ni los primeros interrogatorios habían logrado. Vio a su hija Alejandra en el banquillo de acusados, y aunque sabía intelectualmente lo que Alejandra había hecho, emocionalmente fue incapaz de reconciliar a la mujer en el banquillo con la hija que creía conocer. Alejandra había perdido peso. Su cabello estaba gris. Sus ojos, que una vez habían brillado con la compasión que Estela le había enseñado a expresar, ahora eran vacíos. Cuando vio a Estela en la corte, Alejandra bajó la mirada. No fue porque sintiera vergüenza. Fue porque no podía soportar el peso de lo que había hecho a la persona que más la había amado. Los fiscales presentaron evidencia sistemáticamente. Videos, mensajes, testimonios de otras víctimas. Confirmación de que Miguel no era el único cómplice. Había otros hombres. Hombres respetables. Hombres que Estela había visto en el barrio, en la iglesia, en los mercados. Hombres que formaban parte de una red que se extendía mucho más allá de lo que cualquiera había imaginado. Lo que más perturbó a Estela fue descubrir que había otros que sabían. No completamente, pero parcialmente. Gente que había sospechado, pero que había cometido el error que Ramón casi comete. No estaban completamente segura, así que guardaron silencio. Durante el descanso del juicio, Estela se encontró en los baños del tribunal con una mujer que se parecía vagamente familiar. La mujer, una enfermera que había visitado el apartamento de Alejandra para revisar a Valentina después de una infección de oído, reconoció a Estela. «Usted es la abuela, ¿verdad?», preguntó la mujer. Estela asintió. «Yo sabía», confesó la mujer. «No completamente, pero sabía que algo estaba mal. Vi cómo Miguel cerraba la puerta de una habitación cuando yo estaba allí. Escuché sonidos. Pero no hice nada. No denuncié nada. Y cada día desde entonces, he odiado a quien soy por esa cobardía». Estela no respondió. Solo la miró, viendo en esa mujer el reflejo de sí misma. Estela también había visto cosas. O al menos, podría haber visto si hubiera estado buscando. Había momentos en los que Alejandra había dejado caer insinuaciones. Momentos en los que Valentina parecía asustada sin razón. Momentos en los que Estela se había preguntado si algo estaba mal, pero había empujado esos pensamientos hacia atrás,
porque creer en ellos habría sido demasiado doloroso. Esa noche, en su apartamento, había decidido no quedarse más tiempo en el refugio. Estela escribió una carta a Alejandra. No se la enviaría, pero necesitaba escribirla. Necesitaba externalizar lo que estaba sintiendo en la oscuridad. Alejandra, comenzó, he estado tratando de entender cómo te convertiste en alguien que pudiera hacer lo que hiciste. ¿Fue porque yo no estuve presente lo suficiente cuando crecías? ¿Fue porque tu padre nos abandonó? ¿Fue porque fallé como madre? Escribió durante horas. Escribió su culpa, su rabia, su confusión. Escribió sobre cada momento en el que podría haber notado algo estaba mal. Escribió sobre cómo su amor, que siempre había considerado una fortaleza, se había convertido en una debilidad que otros podían explotar. Pero lo que finalmente escribió fue más profundo. Escribió sobre cómo, a pesar de todo, una parte de ella aún amaba a su hija. Porque Alejandra era su hija. Eso nunca cambiaría. Lo que Alejandra había hecho era inexcusable, pero la persona que Alejandra era, debajo de los actos, era alguien a quien Estela había amado desde que era un bebé. Eso fue lo que casi la destruyó. La complejidad de amar a alguien que había cometido actos tan atroces. Durante la sentencia, Alejandra fue condenada a 25 años de prisión. Miguel a 30. Los otros cómplices a varios años menos, dependiendo de su nivel de participación. Cuando el juez leyó la sentencia, Estela se preguntó si se sentiría satisfecha. Si la justicia sería suficiente. Si el hecho de que su hija estaría en prisión durante el resto de sus mejores años traería paz a su corazón. No fue así. Lo que sí sucedió fue que la rabia que Estela había estado acumulando necesitaba una salida. Necesitaba transformarse en algo. Necesitaba volverse activa, no pasiva. Así que después del juicio, Estela hizo algo que sorprendió a todo el mundo. Contactó a un abogado. No para apelar, sino para investigar más. Porque Estela se había dado cuenta de algo que la policía podría haber pasado por alto, que Alejandra no era lo suficientemente inteligente para orquestar todo esto sola. Que había alguien más. Alguien que nunca había sido identificado. Alguien que seguía libre. El abogado que Estela contrató se llamaba Roberto. Era un hombre de 58 años que se especializaba en crímenes familiares y negligencia institucional. Cuando Estela se sentó en su oficina por primera vez, le mostró todo lo que sabía, documentos, notas, observaciones que había hecho durante años sin darse cuenta de que eran pistas. Roberto hojeó los papeles lentamente. Sus ojos se enfocaron en una cosa, un nombre que aparecía en múltiples contextos. Rodrigo. El hermano de Miguel. ¿Has conocido a Rodrigo?, preguntó Roberto. No, respondió Estela. Miguel nunca lo mencionó. Pero la policía sí lo entrevistó durante la investigación. Dijeron que fue interrogado pero no había evidencia suficiente para acusarlo. Roberto se reclinó en su silla. Eso es interesante. Porque según los registros que obtuve, Rodrigo fue quien primero proporcionó el equipo de video. Rodrigo fue quien contactó a otros cómplices. Rodrigo, básicamente, fue el arquitecto del sistema. Pero de alguna manera, la policía no encontró suficiente evidencia contra él. ¿Cómo es posible?, preguntó Estela. Porque probablemente era cuidadoso, respondió Roberto. Porque probablemente no participaba directamente en los actos. Porque el sistema de justicia es imperfecto, y a veces los peores criminales son aquellos que logran mantenerse a una distancia suficiente del acto en sí. Estela se dio cuenta entonces de que su búsqueda de justicia no había terminado. Había comenzado nuevamente, pero de una manera diferente. No era venganza ciega. Era investigación meticulosa. Era la búsqueda de la verdad que el sistema legal había fallado en encontrar. Roberto y Estela pasaron los siguientes 6 meses investigando. Fueron a la biblioteca municipal y revisaron registros públicos. Fueron a la policía y solicitaron documentos bajo leyes de acceso a la información. Fueron a personas que conocían a Rodrigo y hicieron preguntas cuidadosamente. Lo que descubrieron fue un patrón. Rodrigo no solo había orquestado el sistema de explotación de Valentina. Había pasado años perfeccionando un método para involucrar a familias en criminalidad. Había identificado puntos de vulnerabilidad en las personas. Alejandra era vulnerable porque siempre había buscado la aprobación de sus padres. Miguel era vulnerable porque siempre había sentido que era un fracaso profesional. Y Rodrigo, de alguna manera,
Había identificado esas vulnerabilidades y las había explotado. Pero lo que realmente cambió todo fue cuando Estela, en una visita a la prisión, finalmente se sentó frente a frente con Alejandra. No había querido hacerlo. Durante meses, había evitado ir. Pero Roberto le había aconsejado que lo hiciera, que enfrentara a su hija directamente. Alejandra estaba delgada, con el uniforme naranja de la prisión. Cuando vio a Estela, las emociones que había estado enterrando durante meses explotaron. ¿Por qué viniste?, preguntó Alejandra, llorando. Porque necesito saber la verdad completa, respondió Estela. Necesito saber cómo sucedió esto. Alejandra contó la historia. Cómo Rodrigo la había acercado años atrás. Cómo le había prometido dinero. Cómo, cuando ella había tenido dudas, la había presionado, la había manipulado, la había hecho sentir como si no tuviera opciones. Como después de Valentina, cuando quería detenerse, Rodrigo le había dicho que si no continuaba, él aseguraría que ella fuera acusada de manera que pasaría toda su vida en prisión. ¿Él te amenazó?, preguntó Estela. Todos los días, respondió Alejandra. Todos los días tuve miedo de que si no hacía lo que me pedía, él haría sufrir a Valentina de maneras que no podías imaginar. Estela se dio cuenta entonces de la verdad completa. Su hija era una víctima también. No de la manera que Valentina lo era, pero Alejandra había sido atrapada en una trampa de la que no podía escapar sin que el daño fuera aún mayor. Eso no excusaba lo que había hecho. Nada podía hacer eso. Pero explicaba algo. Explicaba cómo una madre podía permitir que sucediera algo tan terrible a su propio hijo. ¿Dónde está Rodrigo ahora?, preguntó Estela. No sé, respondió Alejandra. Después de que fuimos arrestados, simplemente desapareció. Cambió de ciudad, cambió de nombre, se fue. Eso fue lo que encendió algo en Estela que los fiscales, la policía y el juez nunca habían logrado encender. Que el arquitecto de todo esto estaba libre. Que Rodrigo estaba en algún lugar del país, posiblemente haciendo exactamente lo mismo con otra familia, con otra víctima. Estela dejó la prisión esa noche con un propósito renovado. No solo quería justicia para Valentina. Quería asegurarse de que Rodrigo nunca volviera a hacer daño a nadie. Y para eso, necesitaba volverse alguien que Rodrigo no esperaría. Necesitaba convertirse en algo más que una abuela cariñosa. Necesitaba convertirse en una cazadora. Roberto consiguió los registros de teléfono de Rodrigo. No debería haber sido capaz de hacerlo, era ilegal. Pero un colega suyo en la policía, alguien que estaba disgustado con cómo el caso había sido manejado, le pasó la información de manera extraoficial. Lo que los registros mostraron fue un patrón de comunicación. Rodrigo había estado en contacto con personas en 3 ciudades diferentes en los últimos 6 meses. 3 ciudades. Posiblemente 3 redes de explotación. Esto no puede quedarse así, dijo Roberto. Esto necesita ser reportado a las autoridades federales. Ya lo intenté, respondió Estela. He llamado, he enviado documentos. Dicen que no tienen suficiente información para actuar. Dicen que están ocupados con otros casos. Así que en lugar de esperar que el sistema de justicia actuara, Estela y Roberto actuaron por su cuenta. Utilizaron recursos legales para rastrear el último número de teléfono de Rodrigo. Descubrieron que estaba en una ciudad a 3 horas de distancia. Descubrieron que estaba viviendo bajo un nombre falso. Descubrieron que se había comprado una casa, que tenía una nueva familia, que estaba viviendo como si no hubiera hecho nada malo. Estela, a los 62 años, decidió que iba a hacer algo que nunca había hecho en su vida. Iba a infiltrarse. Roberto la ayudó a crear una identidad falsa. Estela se convirtió en Elena, una mujer viuda que se había mudado a la ciudad para estar más cerca de un hijo. Abrió un apartamento. Se unió a una iglesia local. Se hizo amiga de mujeres en su grupo de edad. Y luego, cuidadosamente, comenzó a buscar a Rodrigo. Lo encontró en un mercado local. Reconoció su rostro de las fotos que la policía le había mostrado. Él estaba comprando verduras, viendo su teléfono, completamente despreocupado. Estela sintió una rabia ardiente en su pecho, pero la controló. No fue directamente hacia él. Simplemente lo observó. Aprendió sus hábitos. Descubrió dónde trabajaba. Descubrió dónde vivía. Descubrió que efectivamente estaba viviendo con una mujer y una niña. Una niña que probablemente no era su propia hija.
Una niña que probablemente estaba en peligro. Fue en ese momento cuando Estela comprendió que no podía hacer esto sola. Que no podía infiltrarse en la vida de Rodrigo sin estar completamente segura de qué haría cuando finalmente lo alcanzara. Así que contactó a una organización que se especializaba en rastrear a criminales sexuales. Les dio toda la información que había recolectado. Les mostró los documentos, las pruebas, los números de teléfono. Les contó sobre la red de Rodrigo. Lo que sucedió a continuación fue una operación coordinada que involucraba a policías locales, federales, e agentes de inteligencia. 3 ciudades fueron investigadas simultáneamente. 3 redes fueron desmanteladas. Rodrigo fue arrestado en su casa a las 6 de la mañana. Cuando la policía llegó, estaba durmiendo. Lo sacaron de la cama en esposas. La mujer con la que vivía, que aparentemente no sabía la verdad completa sobre él, fue interrogada. La niña fue puesta bajo protección inmediata. Fue la conclusión que Estela había estado buscando. Pero cuando el detective a cargo de la operación contactó a Estela para informarle que Rodrigo había sido capturado, ella no sintió la satisfacción que esperaba sentir. Lo que sintió fue agotamiento. Lo que sintió fue el peso acumulado de meses de investigación, de mentiras, de vivir una vida falsa. Lo que sintió fue que finalmente podría comenzar a sanar. Pero la cicatrización no fue simple. Fue complicada. Fue lenta. En el juicio de Rodrigo, Estela testificó. Contó cómo había investigado, cómo había infiltrado su vida, cómo había trabajado con la policía para asegurar su captura. Rodrigo la miró desde el banquillo de acusados con un odio absoluto, pero Estela no se inmutó. Porque finalmente, después de meses, Estela se había convertido en algo que Rodrigo nunca esperó, una amenaza real. Rodrigo fue condenado a 50 años de prisión. Las otras redes fueron desmanteladas. Las otras víctimas fueron identificadas y se les proporcionó atención. Y Estela, la abuela que había sido usada, manipulada y traicionada, fue honrada como la persona que había hecho posible todo esto. Pero lo más importante que sucedió después del juicio fue algo que nadie en la corte vio venir. Alejandra, desde prisión, escribió una carta a Estela. En la carta, Alejandra se disculpaba. No por lo que había hecho, eso era imperdonable, sino por cómo había hecho que Estela fuera cómplice. Alejandra explicaba que había sabido todo el tiempo que estaba hiriendo a su madre, que había sabido que Estela era inocente, y que eso era lo que más la torturaba. Estela pasó días leyendo esa carta. Días tratando de decidir si podía, de alguna manera, encontrar un camino hacia el perdón. Un año después de que Rodrigo fue arrestado, Estela hizo algo que sorprendió a todos los que la conocían. Se inscribió en un programa de consejería. No para ella, sino para ser consejera. Decidió que pasaría el resto de su vida ayudando a otras personas a identificar señales de abuso, manipulación y explotación que muchos pasaban por alto. Trabajó con organizaciones de derechos del niño. Dio testimonio en otras cortes. Escribió un libro, con la ayuda de Roberto, documentando todo lo que había sucedido, desde el primer momento en que Alejandra la llamó diciendo que Valentina estaba enferma, hasta el momento en que Rodrigo fue sentenciado. El libro se titulaba Cegada por el amor, y se convirtió en un bestseller. No porque fuera una narrativa de venganza satisfactoria, sino porque era brutalmente honesto sobre cómo el amor podía ser manipulado, cómo una abuela podía ser transformada en herramienta, y cómo la búsqueda de justicia era más compleja que simplemente castigar a los culpables. En una conferencia, años después de que todo había terminado, un periodista le preguntó a Estela si alguna vez había perdonado a su hija. No, respondió Estela simplemente. El perdón es algo que requiere que la persona haya mostrado arrepentimiento genuino y haya cambiado fundamentalmente. Alejandra ha mostrado ambas cosas, hasta donde puede, pero eso no borra lo que hizo. No borra el daño que causó a Valentina. No borra el hecho de que usó mi amor contra mí. Entonces, ¿cómo vives con eso?, preguntó el periodista. Transformándolo, respondió Estela. Transformando el dolor en propósito. Transformando mi culpa en conocimiento que puedo compartir con otros. Transformando mi rabia en acción que previene que otros cometan los mismos crímenes. Valentina creció en cuidado de menores, y eventualmente fue adoptada por una pareja que Roberto conocía, una pareja que había trabajado toda su vida con trauma infantil. Estela fue permitida visitarla, bajo supervisión, cada 3 meses.
Las visitas fueron inicialmente incómodas, porque Valentina recordaba a Estela, pero no sabía exactamente qué hacer con ese recuerdo. Pero con el tiempo, con paciencia, con la ayuda de terapeutas, una relación nueva y diferente comenzó a formarse. No era la relación que Estela había imaginado. No había inocencia, pero había honestidad. Y esa honestidad era más valiosa que cualquier ilusión que Estela hubiera mantenido. Años después, cuando Valentina era adolescente, el día de su cumpleaños número 16, ella escribió una carta a Estela. En la carta, Valentina no perdonaba a su madre biológica, pero expresaba una comprensión complicada de cómo Alejandra también había sido atrapada, como los victimarios a menudo son víctimas también de un sistema que permite que el daño persista. Eso fue lo que finalmente permitió a Estela dormir en paz. No porque el final fuera feliz, porque no lo era, sino porque el final era real. Porque en un mundo donde la corrupción, el abuso y la explotación existían, la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera, era lo más valioso que alguien podía ofrecer. Estela continuó trabajando con víctimas hasta los 70 años. Continuó dando conferencias, escribiendo, consejería. Continuó usando cada momento de su vida para asegurarse de que lo que le había pasado a su familia nunca volviera a suceder a otra familia si ella podía evitarlo. Y aunque jamás volvería a vivir en la inocencia que había conocido antes de ese día cuando el portero la detuvo, aunque jamás volvería a amar de la manera despreocupada y ciega que una vez lo había hecho, Estela descubrió algo más valioso. Descubrió que la sabiduría viene del dolor, que el propósito surge de la tragedia, que el verdadero amor, el amor que es inteligente, que es vigilante, que es protector sin ser controlador, es más fuerte que cualquier manipulación. Fue ese amor reinventado, ese amor que había sido probado y refinado en el fuego del trauma, lo que finalmente salvó a Estela. No lo salvó de su pasado, nada podría hacer eso, pero le permitió reconstruir una vida que tenía significado, propósito, y la paz que viene de saber que has hecho todo lo que pudiste para garantizar que otros no sufrieran de la misma manera. En las noches quietas de su vejez, cuando Estela revisaba los documentos del caso, las cartas, las fotos, ella no sentía solo dolor. Sentía la satisfacción de haber transformado su vulnerabilidad en fortaleza. De haber tomado lo peor que le pudo haber sucedido a una abuela, descubrir que su amor había sido usado para perpetuar un crimen, y de haberlo convertido en un acto de justicia que protegía a docenas de otras víctimas. Eso era la venganza inteligente. No era destruir a los culpables por ira. Era exponerlos por verdad. Era transformar el sistema que los permitía existir. Era utilizar cada gota de dolor para crear un mundo donde otros nunca tuvieran que sentir lo que ella había sentido. Y cuando finalmente murió, a los 82 años, su legado no fue simplemente la memoria de una abuela traicionada. Fue una ley estatal que ahora requeriría vigilancia más cuidadosa de redes de explotación infantil. Fueron docenas de víctimas cuyas voces finalmente fueron escuchadas. Fue el conocimiento de que su investigación, su valentía, su transformación del dolor en propósito, había salvado incontables vidas que nunca sabrían que Estela las había salvado. Y ese, finalmente, fue el verdadero final de su historia. No un final de venganza ciega, sino un final de legado. Un final donde una mujer ordinaria, sometida a circunstancias extraordinarias, encontró dentro de sí la extraordinariedad necesaria para cambiar el mundo.